En cuestión de juegos tendremos otro problemón grande con este Windows, que se resume en una palabra: Steam. Muy buenas viejuneros, bienvenidos a mi canal. Windows XP es un sistema operativo que está a punto de cumplir 20 años y me ha picado la curiosidad por probar en una máquina, un PC real, hasta dónde puede llegar. Hoy en día podemos llegar a hacer algo con un sistema operativo tan antiguo, podemos navegar, podemos trabajar, podemos incluso llegar a jugar a juegos de PC relativamente actuales. Pues bueno, todo esto y mucho más en este vídeo, venga, vamos para allá. Windows XP a día de hoy es un sistema operativo obsoleto. Microsoft dejó de darle soporte en el año 2014. En este 2021 cumple los 20 años desde su lanzamiento y la verdad es que yo al menos lo echo muchísimo de menos. Para mí fue uno de los mejores Windows de la historia, aunque sí es cierto que tuvo algunos problemas de seguridad. A nivel general yo guardo un grato recuerdo de él. Así que me ha dado por instalar Windows XP en un PC que tengo por aquí. Es un PC aberrante y con unas características de hardware burras, muy burras, y más que suficientes para que este sistema con casi cualquier juego de la época funcione perfectamente. Lleva un procesador de 8 núcleos y 4 GB de RAM. De hecho es el PC más potente de la era Windows XP, por lo que a nivel de hardware no tendremos ningún problema de rendimiento. Estoy seguro que muchos de vosotros queréis verlo en detalle. Pues si es así, darle al like a este vídeo compulsivamente como locos, y si veo motivación os mostraré en detalle en otro vídeo lo aberrante y demoledora que es esta máquina. Así que ya sabéis, a darle al like. Pues nada, una vez instalado Windows XP en la máquina, cabe aclarar que a nivel de drivers y demás, esta máquina es perfectamente compatible con este sistema, así que no deberíamos tener problemas para usar este Windows. Lo primero que me he planteado es navegar por internet, y el primer problema que tendremos con este sistema es que no podremos navegar prácticamente por ninguna web que use el protocolo HTTPS. Esto es debido a que Windows XP de serie no tiene los certificados de las entidades certificadoras raíz actualizados, tiene las versiones antiguas y eso hace que nos dé continuos errores en este sentido. El sistema no es capaz de reconocer esos certificados como si fueran confiables, dado que los certificados de esas entidades que tenemos instalados en XP de serie pues están caducados. Pero esto tiene solución. Después de un rato instalando certificados actuales, puedes lograr que carguen correctamente prácticamente todas las páginas web. Para navegar tenemos el Internet Explorer 8 que viene con el sistema operativo y va bastante mal, o bien podemos ponerle otros navegadores como Mozilla Firefox o Opera. La verdad es que algunas páginas se ven raras con Explorer 8 y ciertas cosas no funcionan. Es mejor usar Opera, por ejemplo, es el que mejor resultado me ha dado, dado que tiene versiones actuales que todavía son compatibles con Windows XP. Por ejemplo, si queréis ver los vídeos del mejor canal de todo YouTube, TuberViejuner, podemos hacerlo sin problemas con este Opera. Como podéis ver, va súper fluido y va perfecto. Accediendo a redes sociales como Twitter, aparentemente todo está ok, podemos ver tweets e incluso tuitear, pero hay algunas cosas que no acaban de funcionar como deberían. Por ejemplo, los tweets que incluyen vídeo no se pueden reproducir, pero vamos, que todo lo demás parece tirar bien. Con Facebook también parece ir todo correcto, menos algunos detallitos. Está claro que navegaremos con alguna limitación, aunque sorprende que muchas cosas funcionen correctamente. Probemos ahora más cositas. Si sois amantes de ver series, películas en plataformas como por ejemplo Netflix, me temo que tendréis problemas. Nos permite validarnos en Netflix sin problemas, como veis el interface de la web podemos verlo correctamente, pero a la hora de acceder al contenido pues da error. Nos pide instalar un plugin, el de Silverlight. Aunque seremos capaces de instalarlo, aparentemente, continuaremos sin poder reproducir vídeo, no funciona, se ve la pantalla en negro. He probado con otra plataforma como Prime Video y esta vez pues está bastante claro el mensaje de error. Nos dice que Prime Video no es compatible con nuestro sistema viejuno. En el caso de que queramos ver películas que tengamos previamente almacenadas en nuestro disco pues para preservar los originales que seguramente tendremos, lo primero que tenemos que hacer es instalar pues un pack de códecs. En este caso el propio pack viene con un reproductor multimedia que me encanta, el Media Player Classic, y como veis va genial, puede reproducir en HD sin ningún tipo de problema. Pero si sois fans del famoso VLC, tampoco tendremos ningún problema en usarlo con esta versión que estáis viendo, la cual es perfectamente compatible con XP. Otros programas de uso cotidiano que a día de hoy siguen lanzando versiones que funcionan con este sistema es el compresor 7zip, el mejor compresor de ficheros que existe, y la verdad es que va perfecto en Windows XP. Y si lo vuestro es el diseño gráfico, para retocar fotografías podemos usar por ejemplo GIMP. Como veis, esta versión es perfectamente capaz de funcionar en este viejunísimo sistema operativo y va francamente bien. No es Photoshop, está claro, pero para muchas cosas es más que suficiente. Y si queréis editar vídeo, podemos instalar esta versión de Sony Vegas 11 compatible con Windows XP. Ojo, porque no todas las versiones 11 que hay por ahí por la red pues son compatibles. Si vas probando, al final encuentras la buena y bueno, como veis, funciona perfectamente. La verdad es que se edita extrañamente bien. A ver si al final me voy a quitar mi Windows 10 y me voy a volver a Windows XP.
Si pasamos a probar cosas de ofimática, si lo que queremos es trabajar con documentos, por ejemplo, en la nube hay aplicaciones que nos van a funcionar, como por ejemplo las que tiene disponibles Google. Aparentemente podemos trabajar, pero nos indica que el navegador no es compatible. No sé hasta qué punto nos puede dar problemas, pero la verdad es que usándolo de manera muy básica parece que funciona bien. Pero si sois de los que la nube os da alergia y preferís programas instalados en vuestro PC, tenéis LibreOffice. Es una muy buena opción. No es la última versión, está claro. Las últimas versiones no funcionan en XP, pero si os descargáis esta versión 3.6 nos va a funcionar sin ningún tipo de problema. Y para los que estáis acostumbrados al Office de Microsoft, la versión más actual que seremos capaces de ejecutar en este XP es una versión de hace mucho tiempo, es la versión de Office 2010 y como veis funcionará sin ningún tipo de problema. Es la última versión que soporto este sistema y la verdad es que he de reconocer que a día de hoy es la suite ofimática que usamos en Tuber Viejuner, ojo. Sí, amiguitos, nos aferramos a lo viejuno hasta cuando trabajamos para nosotros mismos. Sinceramente, para un uso normal es más que suficiente para el 90% de los humanos normales. ¿Y qué sucedería si de golpe tenéis la imperiosa necesidad de grabar algún backup en un CD o en un DVD? Pues muy fácil, os instaláis ImageBurn, que es un programa gratuito para grabar en CD y DVD, y funciona perfectamente en Windows XP. De esta manera podréis tener vuestros pringos estupendos con vuestros backups de los juegos originales que todos tenemos guardados y no queremos que se estropeen. Si pasamos a ver temas de cómo jugar en Windows XP, he probado GeForce Now, que es una plataforma de streaming en la nube para jugar, y la verdad es que ha sido un fail en toda regla. El cliente GeForce Now requiere de un sistema operativo Windows 64 bits y como mínimo Windows 7, así que nada de nada. De hecho, tampoco es compatible con el navegador de internet que tenemos y con ninguno de los que se le pueden llegar a poner a Windows XP, así que olvidaos de jugar en la nube, al menos con GeForce Now. Pero, ¿y si queremos jugar a juegos a la antigua usanza? Es decir, instalándolos en Windows XP. Pues bien, he tenido que instalar 1001 parches, el Visual C de varias versiones, el paquete.net de también muchas versiones y alguna cosa más, para preparar nuestro Windows de la época de los dinosaurios e intentar que le funcionen el máximo número de juegos. Pero ojo, algo que nos limita mucho en Windows XP es que la última versión de DirectX que soporta es la 9. Aunque alguien extraoficialmente lograra hacer funcionar una especie de DirectX 10, oficialmente la última compatible es la 9, por lo que podremos jugar a muchos títulos, pero si nos acercamos más a juegos actuales, si no soportan DirectX 9 no nos funcionarán. Este es uno de los grandes problemas que vamos a tener con este sistema operativo. Juegos de los años 2004 a 2010 vamos a tener muchos que nos funcionarán. Incluso juegos relativamente actuales como Crysis 2 también se podrán jugar sin ningún tipo de problema. Si alguien se está preguntando si Fortnite funcionará, pues no funcionará dado que este juego le quitaron el soporte de DirectX 9 hace ya mucho tiempo. Es una lástima porque lo tuvo hasta 2019. Igual si hubiera hecho el vídeo entonces, es posible que igual funcionara en Windows XP. De hecho, el instalador de Epic Games nos tanga, parece que lo instala, pero al final no lo hace y tira para atrás. Eso sí, en cuestión de juegos tendremos otro problemón grande con este Windows, que se resume en una palabra: Steam. La verdad es que no funciona oficialmente en Windows XP. Hace un tiempo quitaron el soporte para esta versión de Windows. Directamente nos dará error cuando intentemos instalarlo, que no es compatible, etc. Pero la comunidad ha encontrado una manera de trucar el cliente de Steam para conseguir que arranque, aunque nos avisa que quedan 0 días para que deje de funcionar, cosa curiosa. El truco consiste en usar una versión del cliente de Steam antigua modificada por la comunidad que se salta la comprobación que hace el sistema. Pero no nos vengamos muy arriba, amiguitos, arranca, pero directamente hay juegos que nos indica que no es posible instalarlos, porque la plataforma no es compatible. Y ojo, porque nos sale el aviso tanto en juegos AAA como en algunos que parecen más simples técnicamente. Pero por contra hay juegos que funcionan muy bien. Uno de los que me ha dado el alegrón ha sido uno de los mejores juegos de plataformas de todos los tiempos, el Maldita Castilla de los españoles Loco Malito y Grisel 87. Como veis, el juego va fantástico en Windows XP, cosa que no sucede con otros juegos indie similares. Como veis, nos dan errores al intentar ejecutarlos. He probado muchísimos de los juegos que tengo en mi biblioteca de Steam y como veis, casi ninguno funciona. Pero algunos sí, como por ejemplo el Fallout New Vegas, va fantásticamente bien y más con el pedazo de hardware que lleva esta máquina. Pero vamos, que es casi normal que este juego funcione, dado que ya tiene unos cuantos años. Aún así, creo que hace cosas raras porque a veces te matan de maneras un poco extrañas. Pero bueno, probando, he cometido la temeridad de probar un juego como Doom de 2016. Me he dejado instalarlo sin ningún tipo de problema, los más de 70 GB que ocupa, casi lleno el disco SSD del PC. Y como veis, cuando intento ejecutarlo, zas en toda la boca. No funciona, dado que este Windows XP no es 64 bits. Otro de los juegos que he probado ha sido el Quake remasterizado que acaban de lanzar y como es normal, pues nos vuelven a dar un zasca. No arranca por el mismo motivo. Pero si lanzamos el Quake original, que viene con el mismo paquete, pues bueno, funciona perfectamente. Al menos hay alguien que piensa en los viejuners. Conclusión, todavía a día de hoy podemos usar Windows XP en algunas cosillas, pero tiene muchas limitaciones. Y sobre todo a nivel de seguridad no es muy recomendable. Venga, viejuners, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas!